¿Alguna vez has sentido que tu energía es diferente a la de los demás? ¿Te has dado cuenta de que percibes el mundo de una manera única, como si hubiera algo más allá de lo visible que solo tú puedes sentir? Si has experimentado una profunda conexión con el universo o has sentido esa extraña desconexión con el entorno, este video es para ti. Hoy vamos a descubrir juntos las 6 señales de que tienes un aura extremadamente rara, y lo haremos basándonos en las enseñanzas de Samael Aun Weor, uno de los mayores exponentes del conocimiento esotérico y espiritual. Si alguna vez has sentido que tu sensibilidad es más intensa o que el mundo no te entiende, es porque tal vez estás despertando a una realidad mucho más profunda de lo que imaginas. En los próximos minutos explorarás cómo esas características que siempre has considerado defectos, como sentir demasiado o ser demasiado sensible, en realidad podrían ser señales de una conciencia diferenciada, un aura más avanzada y una conexión especial con la energía universal. ¿Te has sentido alguna vez como si las personas a tu alrededor no pudieran entender lo que realmente estás experimentando? Como si el mundo fuera demasiado superficial para lo que sientes y ves. Si es así, prepárate para cambiar tu perspectiva, porque lo que te voy a compartir te ayudará a comprender por qué tu percepción del mundo no es un error, sino una señal de que tu frecuencia energética es distinta, más profunda, más rara. A lo largo de este video descubrirás cómo estas señales no son solo un reflejo de tu individualidad, sino también indicadores de un camino espiritual único, uno que te conecta con dimensiones sutiles de la existencia que muchos no logran percibir. Por supuesto, al final de este viaje, entenderás cómo aprovechar y nutrir esta energía tan rara para que puedas evolucionar y alcanzar una mayor armonía con tu ser interior. Al final, no solo reconocerás la importancia de estas señales, sino que también aprenderás a trabajar con ellas para que puedas vivir tu vida de manera más plena y auténtica, sin miedo a tu propio poder energético. Si sientes que este mensaje resuena contigo y deseas profundizar aún más en tu desarrollo personal y espiritual, suscríbete ahora a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras exploraciones sobre el conocimiento espiritual. A lo largo de este video, descubrirás cosas que cambiarán tu visión de ti mismo y te ayudarán a conectar con el verdadero propósito de tu existencia. Recuerda, si alguna vez te has sentido fuera de lugar o como si no encajaras, es posible que tu aura sea más rara de lo que piensas. Quédate hasta el final para descubrir cómo estas señales pueden ser la clave para liberar todo tu potencial. Desde el momento en que nacemos, la mayoría de nosotros está inmersa en una sociedad que nos enseña a ser normales, a adaptarnos a lo que se espera de nosotros, a encajar. Nos dicen que hay una forma correcta de sentir, de pensar y de actuar, pero ¿qué sucede cuando ese molde no encaja con lo que realmente somos? ¿Qué sucede cuando, en lugar de sentir lo mismo que los demás, experimentamos una intensidad emocional y energética que es difícil de comprender, incluso para nosotros mismos? Si alguna vez has sentido que algo en ti está vibrando a una frecuencia diferente, más alta, más profunda, más sutil, probablemente hayas experimentado lo que Samael Aun Weor llama una conciencia diferenciada. En sus enseñanzas, él nos habla sobre cómo algunas personas tienen una conexión con el universo mucho más profunda y refinada que la mayoría, algo que les permite percibir el mundo de una manera que va más allá de la superficie. Si te identificas con esta sensación, si alguna vez has pensado que tu percepción del mundo es más compleja, más espiritual que la de las demás personas, este video es para ti. Hoy vamos a explorar las 6 señales que indican que tu aura es extremadamente rara, según la perspectiva de Samael Aun Weor. Estas señales no son defectos, no son algo de lo que debas avergonzarte, todo lo contrario. Son indicios de que tienes una energía única, una vibración más alta que la mayoría de las personas, y que si aprendes a aprovecharla, te permitirá evolucionar a niveles espirituales más profundos y alcanzar una comprensión más profunda de tu propósito en este mundo. A lo largo de este video descubrirás cómo esas características que tal vez pensaste que te hacían diferente o extraño, son en realidad señales de que estás sintonizado con una frecuencia energética más rara y avanzada, un aura más potente, más conectada con las dimensiones sutiles de la existencia.
La primera señal de que tienes un aura extremadamente rara es la sensibilidad energética extrema. Quizás lo hayas notado desde que eras niño, tal vez lo sientes ahora con mayor intensidad o tal vez, solo en los últimos años, te has dado cuenta de que sientes las energías a tu alrededor de una forma mucho más profunda que los demás. La energía en una habitación, la vibración de las personas, la calidad de la interacción, todo eso es algo que percibes de manera más aguda, mucho más que la mayoría de las personas. Mientras que otras personas pueden entrar en un lugar y no notan nada fuera de lo común, tú sientes la tensión en el aire, el dolor emocional de alguien o la energía de un espacio que te hace sentir incómodo o calmado. Esta sensibilidad energética no es algo de lo que debes sentirte mal, ni es algo que debas esconder. Es una de las primeras señales de que tu aura es más rara y más poderosa. Samael Aun Weor hablaba de la necesidad de cultivar una conexión consciente con las energías del universo, porque esas energías, cuando se comprenden y se manejan correctamente, pueden convertirse en una fuente de poder y transformación interior. La sensibilidad energética no es un defecto, como muchos piensan. De hecho, es un indicador de que tu campo energético es más amplio y está más desarrollado que el de otras personas. Esta habilidad te permite percibir y experimentar la vida de una manera única. Sin embargo, también puede ser un desafío, ya que no todos tienen esa capacidad de leer o interpretar las energías que los rodean. Este don puede ser abrumador, especialmente cuando te encuentras en entornos cargados de emociones negativas o personas que no están equilibradas emocionalmente. Si te has sentido agotado después de interactuar con ciertas personas o en ciertos lugares, probablemente sea porque estás absorbiendo esas energías. Samael Aun Weor enseñaba que la energía es todo lo que nos rodea y que hay energías que nos elevan mientras que otras nos desgastan. La clave está en aprender a discernir qué energías debemos aceptar y cuáles debemos protegernos de ellas. La sensibilidad energética extrema puede manifestarse de varias formas. Tal vez has notado que eres más afectado por las emociones de los demás, incluso sin que te lo digan. Puedes estar cerca de alguien y sentir de inmediato su tristeza, su ansiedad o su alegría, como si esas emociones se estuvieran transmitiendo a ti. A veces esto puede ser tan intenso que te sientes como si estuvieras viviendo la vida de otra persona o incluso absorbiendo sus emociones. Esto puede resultar desconcertante, pero no estás solo en esto. Es una característica común en aquellas personas que tienen una aura rara y profundamente conectada con las energías sutiles. Samael Aun Weor hablaba de cómo esta sensibilidad es, en realidad, una señal de conexión con dimensiones más altas de la existencia, pero también advertía que, sin la comprensión adecuada, podría resultar en agotamiento y desgaste emocional. Es importante entender que esta sensibilidad no es algo que deba ser ignorado o suprimido. En lugar de reprimirla, debes aprender a trabajar con ella. Lo primero es ser consciente de tu entorno y de cómo las energías pueden afectarte. Si sientes que el ambiente es negativo, debes aprender a proteger tu campo energético. Samael Aun Weor nos enseñó que la meditación, la visualización y el trabajo con la luz interna son herramientas poderosas. Además, esta sensibilidad energética también puede brindarte una gran capacidad de sanación, tanto para ti mismo como para los demás. Si aprendes a manejar y dirigir esa energía de manera adecuada, puedes convertirte en un canal de curación y comprensión para aquellos que te rodean. La sensibilidad energética extrema puede ser un don, pero solo si aprendes a usarla sabiamente. Debes estar dispuesto a enfrentarte a ti mismo, a conocer tus límites y a proteger tu energía para que puedas vivir de manera equilibrada. En resumen, la sensibilidad energética extrema es una de las señales clave de que tienes un aura extremadamente rara. No es algo que debas evitar o temer, sino algo que debes aprender a dominar. Samael Aun Weor nos invita a entender y trabajar con estas energías para alcanzar un estado superior de conciencia y transformación espiritual. En el siguiente segmento profundizaremos más en esta señal y aprenderemos cómo podemos aprovecharla para nuestro crecimiento interior. La sensibilidad energética extrema es la primera señal de que tu aura es rara y aunque a menudo se ve como un inconveniente o un obstáculo, en realidad es un don que revela una conexión más profunda con las energías sutiles que nos rodean. Desde el momento en que comenzamos a explorar esta sensibilidad,
debemos comprender que no se trata de una debilidad, sino de una característica que tiene el potencial de ser una herramienta poderosa para el crecimiento espiritual. Para muchos de nosotros, la sensibilidad energética comienza a manifestarse en momentos de nuestra vida, generalmente desde una edad temprana. Es común que las personas altamente sensibles experimenten una fuerte conexión con las energías de su entorno, percibiendo lo que otros no ven, lo que otros no sienten. Puedes entrar en una habitación y, antes de que alguien diga una palabra, ya sabes si la atmósfera es tensa o relajada, si las personas se sienten cómodas o incómodas, si algo no está bien, incluso cuando todo parece tranquilo en la superficie. Este tipo de percepción es un indicativo claro de una sensibilidad energética mucho más aguda que la de la mayoría de las personas. Samael Aun Weor, en sus enseñanzas, nos habla sobre cómo las personas con un aura rara son más receptivas a las energías del ambiente. Este tipo de sensibilidad puede ser tan intensa que en ocasiones es difícil de manejar. Si alguna vez has sentido que el ambiente de una reunión te agota, que las personas con emociones negativas te afectan profundamente o que las vibraciones de un lugar pueden hacer que te sientas desequilibrado, es probable que estés experimentando la sensibilidad energética extrema. Esto no significa que estés demasiado sensible o que haya algo mal contigo, sino que tu capacidad de captar y sentir estas energías está mucho más desarrollada que en la mayoría de las personas. La clave aquí es entender que esta sensibilidad no es algo negativo, aunque a veces pueda parecerlo. Es un reflejo de tu conexión con dimensiones más sutiles de la existencia y, si se maneja adecuadamente, puede convertirse en una poderosa herramienta para el autoconocimiento y la transformación espiritual. Samael Aun Weor enseñaba que este tipo de sensibilidad puede ser un canal para recibir conocimientos y experiencias espirituales más profundas, ya que las personas con una aura rara tienen acceso a percepciones que otros no pueden alcanzar. Sin embargo, también señalaba que para que esta sensibilidad se convierta en una ventaja, es fundamental aprender a protegerse de las energías externas que puedan ser dañinas. Este proceso de protección energética no significa cerrar los sentidos o reprimir la capacidad de sentir, sino aprender a filtrar las energías que no sirven para nuestro bienestar. Las personas con una alta sensibilidad energética a menudo absorben las emociones y los estados de ánimo de los demás, lo que puede resultar en un agotamiento emocional significativo. Sin las herramientas adecuadas, este tipo de absorción energética puede llevar a la confusión, el cansancio y el desequilibrio interno. Es por eso que Samael Aun Weor enfatizaba la importancia de mantener un campo energético limpio y fortalecido a través de prácticas como la meditación, el trabajo con la luz interna y la visualización protectora. Una de las maneras más efectivas de manejar esta sensibilidad es aprender a conectar con tu propia energía de manera consciente. En lugar de dejar que las energías externas te afecten, puedes aprender a crear una barrera energética protectora, un escudo invisible que te permita interactuar con el mundo sin absorber las cargas emocionales de los demás. Samael Aun Weor también enseñaba que a través de la meditación profunda y el trabajo con el cuerpo energético, podemos fortalecer nuestra aura, haciéndola más resistente a las influencias externas sin perder la capacidad de percibirlas. La sensibilidad energética extrema también está estrechamente relacionada con la capacidad de leer a las personas. Si eres altamente sensible, probablemente puedas captar las verdaderas intenciones de alguien incluso antes de que esta persona hable o actúe. Puedes percibir la energía que emana de un individuo, saber si esa persona está siendo genuina o si está ocultando algo. Esta habilidad, aunque muchas veces no es comprendida por quienes no comparten la misma sensibilidad, es un regalo poderoso cuando se utiliza de manera consciente. A lo largo de los años es probable que hayas experimentado lo que Samael Aun Weor describía como una confusión emocional, esa sensación de estar sobrecargado por las energías del mundo exterior, de no saber cómo protegerte, de no comprender por qué ciertos lugares o personas te dejan exhausto. Pero al igual que cualquier otra habilidad, esta sensibilidad puede ser cultivada y dirigida. Con el tiempo, al aprender a equilibrar tu campo energético y a proteger tu energía, comenzarás a ver los beneficios de este don, no solo para ti, sino para aquellos que te rodean. Esta sensibilidad puede ayudarte a sanar a otros, ya que al conectar tan profundamente con las energías,
Puedes facilitar la armonización de los campos energéticos de las personas que tienen menos conciencia de su propia energía. Es importante recordar que la sensibilidad energética no es algo que deba ser temido o evitado. Es simplemente una señal de que tu aura es diferente, más desarrollada, más en sintonía con las energías sutiles. Lo que Samael Aun Weor nos enseñaba es que, a través de la autocomprensión y el trabajo consciente sobre nuestro campo energético, podemos aprender a integrar esta sensibilidad sin que nos afecte negativamente. Con el tiempo, esta conexión más profunda con las energías del universo no solo se convierte en una herramienta poderosa para nuestro crecimiento personal, sino también en una vía para comprender y trabajar con las energías que nos rodean, y así lograr una mayor paz y armonía en nuestra vida. La sensibilidad energética extrema es, en muchos aspectos, una puerta hacia una comprensión más profunda de ti mismo y del mundo que te rodea. Si aprendes a manejarla con sabiduría, esta capacidad no solo te proporcionará un camino hacia la expansión de tu conciencia, sino que también te permitirá tener un impacto positivo en las personas y el entorno que te rodean. Samael Aun Weor nos mostró que este don, cuando se entiende y se trabaja adecuadamente, se convierte en uno de los pilares más poderosos del desarrollo espiritual. Cuando eres una persona altamente sensible, una de las primeras preguntas que surgen es: ¿por qué siento las cosas tan intensamente? Esta pregunta, aunque válida, a menudo se queda en el aire, sin una respuesta clara, mientras seguimos atravesando la vida con la sensación de que algo en nosotros no encaja con la norma. Vivir en un mundo donde la mayoría de las personas parecen moverse con una velocidad constante, adaptándose sin esfuerzo a las expectativas sociales, puede ser abrumador cuando eres capaz de ver y sentir más allá de lo visible, cuando tu percepción de la realidad es más profunda, más detallada y en muchos casos incomprendida. La segunda señal de que tu aura es extremadamente rara es precisamente esa, la percepción más allá de la normalidad. Desde temprana edad, es posible que hayas comenzado a notar que la forma en que experimentas el mundo no se parece a la de los demás. Mientras que para la mayoría de las personas lo que ven es lo que hay, para ti, la realidad parece tener muchas capas. Tal vez una mirada o un gesto te habla más de lo que podría decirse con palabras. O quizás eres capaz de sentir el tono energético de una conversación, de una sala llena de personas, mucho antes de que se haga evidente en las palabras o comportamientos. Es como si pudieras escuchar lo que no se dice, ver lo que no está visible y sentir lo que está oculto. Esta capacidad, que para muchos podría parecer sobrecarga sensorial o una simple intuición, es una señal clara de que tu percepción es mucho más avanzada que la media. La gente común vive en un nivel de consciencia más superficial, atrapada en lo físico y lo inmediato, mientras que tú, sin saberlo quizás, operas en frecuencias más sutiles, percibiendo las energías que otros no alcanzan a ver. Samael Aun Weor, en sus escritos, hablaba sobre la importancia de desarrollar la percepción más allá de lo físico para alcanzar una comprensión más profunda de la existencia. Según él, aquellos que pueden ver más allá de la normalidad no solo tienen una mayor capacidad para comprender la realidad, sino que también están en el camino de un despertar espiritual más elevado. Pero este despertar no siempre es fácil, porque la mayoría de las personas no comparten esta capacidad y, como resultado, las personas con una conciencia diferenciada, como las que tienen un aura rara, suelen sentirse desconectadas de la realidad colectiva. Se sienten como si vivieran en un mundo diferente, donde las interacciones son superficiales y las experiencias cotidianas carecen de la profundidad que ellas perciben. Esta percepción más allá de la normalidad también se manifiesta en tu capacidad para ver las conexiones invisibles entre las personas y las situaciones. Puede que veas patrones que otros no perciben y puedas anticipar lo que va a suceder en una situación o en una relación, incluso antes de que los hechos ocurran. A veces, este tipo de visión más profunda puede ser desconcertante, especialmente cuando las cosas que percibes no pueden ser explicadas fácilmente a los demás. La sensación de ver demasiado o sentir demasiado puede generar incomodidad y es fácil que la sociedad te etiquete como alguien excesivo o demasiado intenso. Sin embargo, Samael Aun Weor enseñaba que estas personas con percepción avanzada tienen una ventaja al estar alineadas con las energías cósmicas y espirituales que fluyen a través del universo.
La dificultad de ser consciente de estas realidades sutiles es que, a menudo, no tienes un marco de referencia adecuado. Si te preguntas constantemente por qué te afecta lo que a los demás no les importa, o por qué sientes algo que parece invisible para el resto, es porque estás sintonizado con una dimensión más profunda de la existencia. Las emociones, las tensiones y las vibraciones de un lugar son para ti mucho más evidentes que para quienes no tienen esta capacidad. En cada interacción humana, en cada conversación, en cada lugar al que llegas, estás recibiendo una avalancha de información energética que no solo te afecta, sino que también te hace consciente de lo que otros pasan por alto. Este don de percibir más allá de la normalidad tiene un propósito. Es una herramienta que, si se utiliza de manera consciente, puede ayudarte a entender las motivaciones más profundas de las personas y, de hecho, a ayudar a sanar. Si eres capaz de ver lo que otros no pueden, puedes ofrecer soluciones que otros no pueden ver. Tienes una comprensión intuitiva de lo que está sucediendo en un nivel profundo, incluso cuando las palabras y las acciones no coinciden con lo que sientes. Esto te otorga un poder único, el poder de ver la verdad detrás de las apariencias, el poder de ver lo que otros ignoran, el poder de comprender lo que está en juego antes de que se haga evidente. Sin embargo, como mencionaba Samael Aung-Weor, este tipo de percepción no es algo que deba ser tomado a la ligera. La gente con una conciencia diferenciada debe aprender a manejar y canalizar esta visión más allá de la normalidad para evitar el agotamiento emocional y mental. La percepción excesiva puede ser abrumadora si no se sabe cómo filtrarla, cómo protegerse de las energías negativas o cómo discernir lo que es útil de lo que no lo es. Si vives continuamente en este estado de alerta, puede que te sientas constantemente desbordado, atrapado por la intensidad de lo que percibes. Es fundamental aprender a integrar estas percepciones sin que te sobrepasen, y Samael Aung-Weor sugería que la práctica constante de la meditación y el trabajo energético consciente es esencial para equilibrar este don. Esta capacidad de ver más allá de lo visible también está relacionada con lo que él describía como la intuición cósmica, esa facultad que nos permite conectar con los misterios del universo, con las leyes que rigen la vida más allá de lo físico. Las personas con una conciencia avanzada tienen la capacidad de ver lo invisible y sentir lo inaudible, y este don, cuando se desarrolla plenamente, puede otorgarles un entendimiento más profundo del propósito de la vida, del alma y de las energías que nos conectan a todos. En muchos casos, lo que puede empezar como una sensación de incomodidad o desconexión se convierte en una oportunidad para un crecimiento más profundo, para descubrir la verdadera naturaleza de la realidad y de uno mismo. Para quienes tienen un aura rara y una percepción más allá de la normalidad, el reto no es solo ver lo que otros no pueden, sino también aprender a vivir con esa visión y utilizarla para evolucionar espiritualmente. Al aprender a manejar estas percepciones de manera equilibrada, puedes integrar este don en tu vida cotidiana y usarlo para aumentar tu comprensión de ti mismo, de los demás y del universo que te rodea. La percepción más allá de la normalidad no solo se limita a la capacidad de ver las energías y las vibraciones de un espacio o de las personas, sino que también se extiende a una comprensión más profunda de la realidad misma. Aquellas personas con una aura rara tienden a percibir las cosas desde una perspectiva mucho más amplia. El mundo físico es solo una pequeña fracción de la realidad para ellos. El resto está formado por capas energéticas, espirituales y emocionales que otros no alcanzan a ver. En este sentido, la percepción más allá de la normalidad no es solo una habilidad de sentir más, sino también de ver más. Cuando hablo de ver más, no me refiero a una visión en el sentido literal, sino a una especie de visión interior o de conciencia ampliada. Las personas con un aura rara suelen tener un tipo de inteligencia espiritual que les permite leer los eventos de la vida con una claridad sorprendente. A menudo, pueden percibir las motivaciones subyacentes de las personas, las intenciones ocultas o los deseos no expresados, incluso cuando estos no se manifiestan de manera directa o verbal. Esto les permite comprender la dinámica de una relación, el trasfondo de una conversación o el propósito oculto de una acción antes de que se haga evidente para los demás.
Esto no es algo que se pueda aprender de forma superficial. La percepción más allá de la normalidad es algo que proviene de una conexión profunda con los aspectos más sutiles de la realidad. Samael Aun Weor, en sus enseñanzas, enfatizaba la importancia de desarrollar la percepción interior a través de prácticas espirituales como la meditación, la autoobservación y el trabajo energético. La verdadera percepción espiritual no es algo que se logre de manera instantánea o superficial, sino que es el resultado de un proceso de despertar gradual a las dimensiones más elevadas de la conciencia. Una de las formas en las que esta percepción se manifiesta es en la capacidad de leer la energía de un lugar. Mientras que la mayoría de las personas pueden caminar por una habitación o entrar en un edificio sin notar nada más allá de lo físico, las personas con una percepción más allá de la normalidad a menudo sienten la energía. Lo que se hace aún más interesante es cómo esta capacidad de percibir lo invisible no solo se limita al entorno físico, sino que también abarca las emociones y pensamientos de las personas. A veces, sin una explicación lógica, sientes que algo no está bien con una persona, aunque ésta no haya dicho nada que sugiera un problema. Otras veces puedes sentir una conexión emocional profunda con alguien, aunque apenas lo conozcas. Esto se debe a que tienes la habilidad de leer las energías que emanan de otros, lo que te permite tener una visión clara de lo que realmente está sucediendo a nivel emocional, incluso si la persona no lo ha expresado verbalmente. Algunas personas con esta capacidad también tienen lo que se podría llamar intuición adelantada, es decir, pueden prever situaciones o tomar decisiones que se alinean con un resultado favorable, aunque no tengan toda la información necesaria. Esta intuición no es magia ni suerte, sino una extensión natural de su capacidad para percibir la realidad más allá de la normalidad. Esta percepción les permite ver las conexiones que otros pasan por alto, como si pudieran leer entre líneas de la vida, captando patrones y señales que les permiten hacer elecciones más alineadas con su propósito o con el bienestar de los demás. Sin embargo, esta habilidad también viene acompañada de desafíos emocionales y mentales. A menudo, la carga de percibir tanto puede ser abrumadora. Las personas con una percepción más allá de la normalidad tienden a experimentar una profunda sensibilidad emocional, lo que puede llevar a la sobrecarga de información. Si no se aprende a manejar esta intensidad, puede resultar en confusión, ansiedad o agotamiento. La dificultad para encontrar un lugar donde encajar es otra consecuencia común de esta capacidad. Mientras que otros viven en su realidad cotidiana, los que tienen una percepción avanzada a menudo sienten que el mundo no está completamente alineado con lo que perciben, lo que puede generar una sensación de aislamiento. El problema más grande surge cuando estas personas intentan compartir lo que ven o sienten con los demás. Si bien sus percepciones pueden ser claras para ellas, la mayoría de las personas no está acostumbrada a pensar en términos de energía invisible, emociones no expresadas o conexiones espirituales profundas. Como resultado, a menudo se sienten incomprendidas o incluso rechazadas, lo que aumenta su sensación de estar atrapadas en una realidad que no pueden compartir con los demás. Este aislamiento puede llevar a la frustración, la duda interna y la confusión. La percepción más allá de la normalidad también está profundamente vinculada con la sensibilidad energética que mencionamos antes. Aquellos que son muy sensibles a las energías de su entorno tienden a captar de manera intuitiva la información que otros no pueden ver. Si bien esta habilidad puede ser valiosa en muchos contextos, también puede ser un desafío si no se sabe cómo filtrar las energías que no son útiles o que son perjudiciales. Samael Aun Weor enfatizaba que las personas con estas habilidades deben aprender a proteger su campo energético, ya que sin una protección adecuada, la sobrecarga energética puede desgastar tanto el cuerpo como la mente. Por tanto, la percepción más allá de la normalidad se convierte en una bendición cuando se comprende y se maneja correctamente. Es un don que abre puertas a la sabiduría profunda y a la comprensión superior de la vida, pero también requiere de disciplina, autocuidado y discernimiento. Si aprendes a usar tu capacidad para ver más allá de lo físico, podrás no solo comprenderte mejor a ti mismo y a los demás, sino también elevar tu conciencia a un nivel espiritual más alto. Sin embargo, si no sabes cómo manejar esta capacidad, corres el riesgo de sentirte abrumado, desconectado o malinterpretado. En resumen,
La percepción más allá de la normalidad es una señal clara de que tu aura es diferente, más rara y más conectada con dimensiones sutiles de la realidad. Es una habilidad que, al ser cultivada y entendida, puede abrir puertas a una vida de mayor comprensión, pero también puede ser una carga si no se aprende a manejarla adecuadamente. La clave está en comprender que esta habilidad no es algo que deba ser ignorado o rechazado, sino algo que debe ser nutrido y protegido para que se convierta en una herramienta de evolución personal y espiritual. La tercera señal, una de las más difíciles de entender y aceptar para quienes tienen una aura rara, es la soledad existencial. A menudo cuando hablamos de la soledad, nos referimos a la falta de compañía física o emocional, estar solo sin otras personas cerca. Sin embargo, en el caso de quienes tienen un aura rara, la soledad existencial es algo más profundo, más interno y, a veces, más angustiante. Es una sensación que va más allá de la soledad física. Es la sensación de estar desconectado de la mayoría de las personas, de no encajar completamente en el mundo en el que vives. Para aquellos con una percepción avanzada, la soledad no es simplemente la ausencia de otras personas, sino la incapacidad de encontrar una conexión verdadera con los demás. Aunque puedan tener amigos, familiares o compañeros de trabajo, sienten que algo falta, que las interacciones que tienen son superficiales y que no logran encontrar una sintonía auténtica con quienes les rodean. A menudo, esta sensación se intensifica cuando las personas a su alrededor no comparten su visión del mundo, su sensibilidad o su capacidad para percibir las energías sutiles. Es como si vivieras en un mundo paralelo, percibiendo las cosas de una manera que los demás no entienden ni comparten. Samael Aun Weor, en sus enseñanzas, describe este tipo de soledad como una fase necesaria en el proceso de evolución espiritual. Según él, las personas que se encuentran en el camino del despertar espiritual a menudo experimentan una desconexión de la realidad colectiva, un distanciamiento de la vida común y corriente. Este distanciamiento no es un rechazo activo de las personas o de la sociedad, sino un proceso natural que ocurre cuando tu conciencia comienza a expandirse y te das cuenta de que las conversaciones triviales, las preocupaciones superficiales y las interacciones mundanas ya no resuenan con la profundidad de lo que estás experimentando. Es una soledad elegida, no porque quieras rechazar a los demás, sino porque necesitas un espacio para tu propia evolución interior. La soledad existencial no es algo que se elija conscientemente, pero llega como resultado del despertar de una conciencia más elevada. A medida que una persona empieza a percibir las dimensiones más sutiles de la vida, se da cuenta de que muchos de los temas que interesan a las personas comunes ya no tienen importancia. Las conversaciones sobre el clima, los chismes o las preocupaciones cotidianas de la vida diaria pueden parecer vacías e irrelevantes en comparación con las preguntas profundas que te haces sobre tu existencia, el propósito de la vida y el universo. A veces, esta desconexión puede llevar a una sensación de estar atrapado entre dos mundos. El mundo material y superficial, que parece ser el único que comprende la mayoría de las personas, y el mundo más profundo y espiritual, que parece estar más allá del alcance de muchos. Es común que aquellos que experimentan esta soledad existencial se sientan incomprendidos. Las personas a su alrededor, aunque las quieran, no pueden comprender lo que están viviendo internamente. La percepción más allá de la normalidad, junto con la sensibilidad energética, a menudo hace que las interacciones cotidianas sean difíciles de manejar. Por ejemplo, mientras otros pueden ver a una persona como normal o simpática, alguien con un aura rara puede sentir una vibración subyacente que le hace saber que algo no está bien o que hay una energía negativa que afecta esa interacción. Esta capacidad de ver más allá de lo evidente, aunque es un don, también puede ser una fuente de aislamiento, ya que hace que la persona con una aura rara se sienta desconectada de los demás. Además de la incomprensión de los demás, la soledad existencial también se puede generar por una falta de conexión interna. A veces, las personas que experimentan este tipo de soledad sienten que, aunque están rodeadas de gente, no hay nadie que comparta su nivel de conciencia o de experiencia emocional y espiritual. Si bien las relaciones superficiales pueden existir, la verdadera conexión, esa que nace de esta desconexión también puede ser parte de un proceso de autodescubrimiento.
Samael Aun Weor habla sobre la necesidad de alejarse temporalmente de las distracciones y las influencias externas para poder enfocarse en uno mismo, en el propio proceso de crecimiento espiritual. A menudo esto significa experimentar una soledad interna en la que te enfrentas con tus propios pensamientos, emociones y dudas. Es un momento en el que la mente y el alma deben ser trabajadas, liberadas de las capas superficiales de condicionamientos sociales y familiares. En este espacio de soledad puedes llegar a comprenderte a ti mismo a un nivel mucho más profundo, lejos de las expectativas que otros tienen sobre ti. La soledad existencial también está vinculada a la búsqueda constante de significado. Mientras que muchas personas parecen conformarse con lo que tienen y aceptan la vida tal como es, aquellos con un aura rara a menudo sienten que algo más grande está esperando ser descubierto, algo más profundo y trascendental. Esta búsqueda de un propósito mayor puede generar una sensación de desconexión con aquellos que no comparten esa misma necesidad de trascender. Sin embargo, es importante recordar que esta soledad no es una condena, sino una oportunidad. Es una señal de que te encuentras en un proceso de transformación interna en el que el ser humano está empezando a comprender que no es suficiente con solo existir, sino que debe evolucionar hacia una comprensión más elevada de sí mismo y del universo. Sin embargo, a medida que avanzas en tu proceso de autodescubrimiento, esta soledad existencial puede convertirse en una especie de puente hacia una vida más auténtica y plena. Al aprender a abrazar esta soledad y reconocerla como una fase necesaria en tu crecimiento, puedes llegar a un punto donde encuentres la paz en tu propia compañía. La conexión más profunda con uno mismo es la base para la conexión auténtica con los demás. Cuando llegas a comprender tu verdadera naturaleza, te vuelves capaz de atraer a personas que comparten una visión similar del mundo y que, como tú, buscan una conexión profunda más allá de la superficialidad de las relaciones convencionales. Esta soledad, entonces, no es un final, sino un paso necesario en el camino hacia el despertar espiritual. Samael Aun Weor enseñaba que, aunque el camino hacia la verdad es frecuentemente solitario y desafiante, es precisamente en estos momentos de soledad que se desarrollan las capacidades más profundas del ser humano. Es en la introspección, en la quietud, que encontramos la sabiduría para avanzar y evolucionar. La soledad existencial, por lo tanto, no debe ser vista como algo negativo o debilitante, sino como un proceso de purificación y conexión con lo esencial. Al hablar de la soledad existencial, es importante comprender que esta no es una condena, sino más bien una etapa del proceso de crecimiento espiritual. Es una manifestación natural de aquellos que están conectados con algo más grande que la realidad inmediata que los rodea. La mayoría de las personas están atrapadas en el ciclo de lo cotidiano. Preocupaciones, rutinas, expectativas sociales, pero aquellos con un aura rara sienten que todo esto no es suficiente. Tienen la sensación de que la vida, tal como es, no satisface esa búsqueda interna de propósito superior. Esta necesidad de algo más profundo se convierte en una de las razones principales de la soledad existencial. No es que las personas con un aura rara no quieran relacionarse o compartir su vida con los demás, sino que muchas veces lo que buscan en las relaciones no es encontrado en las interacciones superficiales que dominan la vida cotidiana. Esta desconexión puede ser desalentadora, porque si bien tienen el deseo de compartir su experiencia interna, se dan cuenta de que a menudo los demás no comprenden el nivel de profundidad con el que están viviendo su propia vida. A lo largo de este proceso, la soledad existencial también puede generar un sentimiento de incomodidad con el mundo en general. Hay un distanciamiento que puede verse como una especie de refugio, un espacio necesario para recalibrar el sentido de la existencia. Para las personas con un aura rara, este distanciamiento no es un rechazo hacia los demás, sino una búsqueda por encontrar un espacio. Sin embargo, esta soledad puede ser difícil de llevar, especialmente cuando es vista como algo negativo. En la sociedad moderna se valora la conexión social constante y la interacción continua, pero para los individuos con una sensibilidad energética avanzada, esta sobrecarga puede ser tóxica. La necesidad de aislamiento se convierte entonces en un mecanismo de defensa, una forma de recuperar la energía, de restaurar el equilibrio. A lo largo del tiempo, el individuo aprende que, en realidad, no está solo,
sino que está conectando con su ser más profundo, con esa parte interna que muchas veces se ve eclipsada por las exigencias externas de la vida. Uno de los mayores desafíos para quienes experimentan esta soledad existencial es el sentimiento de incomprensión. Las personas a su alrededor no entienden por qué te alejas, por qué buscas pasar tiempo a solas, o por qué no puedes compartir la misma visión de la vida que ellos tienen. Este tipo de incomprensión, que proviene de la falta de sintonía entre el individuo y el entorno social, puede ser doloroso. Te sientes incomprendido, como si estuvieras viendo el mundo desde una ventana mientras los demás están atrapados en su rutina diaria. La sensación de ser diferente es amplificada, y aunque no sea algo que se busque, ser diferente es, a menudo, un signo de que tu aura está operando en una frecuencia más alta y menos común. A pesar de la incomodidad, este proceso de autoaislamiento es vital para la evolución interna. Cuanto más te adentras en la soledad, más claro se vuelve el propósito de tu vida. Comienzas a ver que la soledad existencial no es un obstáculo, sino un catalizador para el autoconocimiento. Es en esta soledad espiritual donde puedes empezar a escuchar la voz interior, donde puedes conectar con las energías cósmicas y espirituales que te guían. Samael Aun Weor enseñaba que, al liberar la mente de las distracciones externas, el ser humano puede acceder a los niveles más profundos de conciencia y, finalmente, alcanzar un estado de iluminación. La soledad existencial, aunque dolorosa en algunos momentos, es un espacio necesario para que cada individuo se encuentre a sí mismo. Este tipo de soledad es una experiencia transformadora, una que permite que el alma se libere de las capas externas que la sociedad ha impuesto, permitiendo que surja la autenticidad. En este proceso te das cuenta de que no necesitas la validación de los demás, ni la aprobación de la sociedad para vivir tu vida de acuerdo con tu verdad interna. La autoliberación comienza cuando dejas de buscar fuera lo que ya tienes dentro y cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía, a encontrar paz en tu ser, sin la necesidad de estar constantemente rodeado de personas o de estímulos externos. A medida que avanzas en tu camino, la soledad existencial puede convertirse en un punto de poder, donde te vuelves más consciente de tu conexión con el universo y de tu propósito espiritual. A veces, este proceso puede parecer solitario y aislante, pero en realidad es una forma de preparación interna, una fase que te lleva hacia una comprensión más profunda de ti mismo y de la vida. Samael Aun Weor nos recuerda que la soledad interna es una etapa de purificación, un momento en el que el alma se limpia de los condicionamientos y las limitaciones impuestas por el mundo exterior. Es importante, sin embargo, reconocer que este tipo de soledad no es algo que deba ser vivido de manera aislada o en solitario durante toda la vida. A medida que te entiendas más a ti mismo, comenzarás a atraer a personas que resuenen con tu misma frecuencia energética, aquellos que también están buscando una conexión más profunda con el mundo y con su propósito. No será la misma clase de relaciones superficiales de las que has experimentado antes, sino relaciones basadas en la autenticidad, en el respeto mutuo y en la comprensión de las dimensiones más profundas de la existencia. La soledad existencial, entonces, lejos de ser un vacío, es un espacio de plenitud potencial, un campo fértil en el que las semillas de tu verdadera esencia pueden crecer y florecer. Cuando finalmente te aceptas en esta soledad, puedes reconocer la verdad universal que conecta todas las cosas, que estamos solos en cuanto a nuestra individualidad, pero profundamente conectados a todo lo demás, a un nivel energético y espiritual. Por lo tanto, la soledad no es un final, sino un comienzo, el primer paso hacia una vida más auténtica y espiritual. Si alguna vez has sentido esa sensación de estar solo, incluso rodeado de gente, o si has tenido la impresión de que nada de lo que ves es suficiente, no te sientas perdido. Estás simplemente en una fase de crecimiento, donde estás comenzando a comprender el propósito de tu existencia más allá de lo físico y material. No estás solo en esta experiencia. Cada paso que tomas hacia el entendimiento de tu soledad es un paso más cerca de la conexión con tu ser auténtico y con la verdadera naturaleza de la realidad. Si te has identificado con esta sensación de soledad existencial, me encantaría saber tu experiencia. ¿Te has sentido alguna vez incomprendido o desconectado, aunque estés rodeado de personas? Comparte tu historia en los comentarios porque no estás solo en este camino.
Pasemos a la cuarta señal. A medida que la vida avanza, es probable que te hayas dado cuenta de que no todo en el mundo es tan simple como parece. La mayoría de las personas se limitan a lo que ven, a lo que tocan, a lo que es materialmente tangible. Viven sus vidas guiadas por lo que experimentan en el día a día, basándose en la lógica y en las evidencias físicas. Sin embargo, aquellos que tienen un aura rara y una conexión con dimensiones más sutiles del ser, experimentan una realidad más compleja y profunda, una que va más allá de lo visible y lo evidente. Esta percepción se manifiesta en una conexión con el mundo invisible, un campo energético, espiritual y emocional que es perceptible solo para unos pocos. La conexión con el mundo invisible es la cuarta señal de que tu aura es extremadamente rara. Esta conexión no es algo que se pueda describir de manera simple, porque no se refiere a lo que podemos ver, oír o tocar en el mundo físico. Es una experiencia interna, profunda, que te permite percibir energías sutiles, presencias invisibles y dimensiones que están más allá de lo que la mayoría de las personas experimentan en su vida cotidiana. Esta conexión con lo invisible puede manifestarse de muchas maneras, pero lo más importante es que es una señal de que tu aura se encuentra alineada con un nivel de percepción mucho más elevado. La primera vez que experimentas esta conexión puede ser desconcertante. Muchas veces, cuando las personas sienten que hay algo más allá de lo visible, la primera reacción es la confusión o el miedo. A menudo, estas experiencias se presentan como percepciones que no se pueden explicar con la lógica convencional. Una sensación de que alguien te está mirando cuando no hay nadie, una vibración extraña en un lugar aparentemente normal, o una intuición que te dice que algo va a suceder y luego sucede. Si alguna vez has tenido la sensación de que hay algo que está ocurriendo en el plano energético o espiritual, pero que no puedes ver o tocar, es posible que hayas experimentado esta conexión con lo invisible. Un ejemplo claro de cómo esta conexión se manifiesta es a través de las percepciones extrasensoriales. Es común que las personas con un aura rara tengan visiones o sueños lúcidos que parecen más reales que la propia realidad física. Estos sueños no son simples recuerdos o construcciones mentales, sino experiencias vividas en dimensiones diferentes, donde las leyes del espacio y el tiempo parecen no aplicarse de la misma manera que en nuestra experiencia cotidiana. La clarividencia, el poder de ver lo que está oculto a los ojos físicos, es una de las formas más comunes de esta conexión. En estos momentos puedes percibir energías que no están visibles a simple vista, o incluso recibir mensajes a través de símbolos, imágenes o sensaciones que se presentan durante la meditación, los sueños o en momentos de introspección profunda. Samael Aun Weor hablaba de cómo la conexión con el mundo invisible es algo natural en aquellos que han desarrollado una percepción más elevada. Esta percepción no es un don místico o sobrenatural, sino un proceso de evolución consciente que permite a la persona sintonizar con las energías sutiles del universo. Según sus enseñanzas, cuando te alejas del ruido externo, de las preocupaciones diarias y te concentras en tu mundo interno, comienzas a notar presencias o energías que normalmente pasarían desapercibidas. Tal vez has experimentado una sensación de compañía en momentos de soledad, o has sentido una energía extraña en el aire antes de un evento significativo. Estas experiencias no son simples ilusiones, sino manifestaciones de un mundo que está a nuestro alrededor, pero que no todos pueden percibir debido a su vibración más alta y sutil. En algunas ocasiones, esta conexión con lo invisible también puede manifestarse a través de sentimientos de intuición profunda. A menudo, las personas con una percepción espiritual avanzada tienen la capacidad de sentir lo que está sucediendo o lo que va a suceder, incluso sin una explicación lógica para ello. Pueden predecir eventos, sentir el dolor de los demás sin haberlo experimentado directamente, o tener visiones espontáneas que les muestran la verdad detrás de una situación. Esta capacidad de percibir lo invisible no se limita a lo físico, sino que abarca todas las dimensiones de la existencia, permitiéndote captar lo que otros no ven ni sienten. Un ejemplo común de esta percepción extrasensorial puede ser el caso de las personas empáticas. Los empáticos son individuos con una capacidad desarrollada para sentir las emociones de los demás como si fueran propias. Si alguna vez has entrado en una habitación y has sentido una tensión palpable en el aire sin que nadie dijera nada,
O si has sentido una alegría inexplicable cuando las personas que te rodean están en calma, entonces has experimentado una forma de conexión con lo invisible. Este tipo de percepción se manifiesta cuando las energías emocionales de otros seres se transmiten a través de ti, como si tu campo energético estuviera conectado directamente con el de los demás. Pero esta conexión con lo invisible no siempre se manifiesta de una manera tan clara o directa. En algunos casos es más sutil y ocurre a través de sentimientos inexplicables que surgen de repente o en momentos de intensa meditación espiritual. En estos momentos puedes sentir que estás conectado con algo más grande que tú mismo, una inteligencia cósmica, una presencia divina o una fuerza universal que te guía y te orienta. Samael Aun Weor hablaba de cómo la práctica constante de la meditación y el trabajo con las energías internas puede permitirnos acceder a estos mundos invisibles, obteniendo así una mayor comprensión de nuestra verdadera naturaleza y de los misterios del universo. Es importante destacar que la conexión con lo invisible no es algo que deba ser temido o malinterpretado. A menudo, las personas que no entienden estas experiencias pueden calificarlas de extrañas o anormales. Sin embargo, lo que realmente sucede es que estamos expandiendo nuestra conciencia y sintonizando con frecuencias energéticas más altas. Esta conexión con lo invisible es, de hecho, una señal de que nuestra percepción se está abriendo a nuevas realidades que estaban allí todo el tiempo, pero que solo pueden ser vistas por aquellos que tienen una mente abierta y una energía espiritual desarrollada. En resumen, la conexión con el mundo invisible es una de las señales más claras de que tu aura es rara. Esta capacidad para percibir energías sutiles, presencias invisibles y dimensiones espirituales más altas te coloca en una posición única para entender el verdadero funcionamiento del universo. Aunque esta experiencia puede ser desconcertante al principio, es, en última instancia, una puerta hacia un despertar espiritual más profundo que te permite conocer la verdadera naturaleza de la realidad y tu lugar dentro de ella. La conexión con el mundo invisible, más que una habilidad sobrenatural, es una manifestación de una percepción avanzada que trasciende los límites de los sentidos físicos. A medida que esta capacidad se desarrolla, las personas con una aura rara comienzan a descubrir que, más allá de lo que sus ojos pueden ver o sus oídos pueden escuchar, las experiencias que acompañan a esta conexión con el mundo invisible son únicas y a menudo pueden ser difíciles de compartir con otros. Si alguna vez has tenido la sensación de que estás en contacto con algo más grande que tú, que tu intuición te guía de maneras inexplicables o que ciertas experiencias espirituales te revelan aspectos de la realidad que no son accesibles a todos, es posible que estés conectando con dimensiones que no son fácilmente perceptibles para la mayoría. Esto se puede manifestar en sensaciones inexplicables, momentos de claridad repentina o incluso en la presencia de lo que algunos llaman guías espirituales, energías protectoras o seres de luz. Es importante reconocer que esta conexión no necesariamente tiene que ser dramática o mística en su manifestación. Para muchos, esta conexión con el mundo invisible se da en momentos de quietud o introspección profunda, en los que las barreras entre el mundo físico y el espiritual se desvanecen. Puede ser tan simple como una sensación interna de certeza, un sutil susurro en la mente que te guía hacia una decisión o te revela un conocimiento profundo sobre algo que no podrías haber sabido de otra manera. Esta intuición elevada se convierte en una brújula que te orienta en la vida, incluso cuando la lógica o la razón no ofrecen respuestas claras. La conexión con lo invisible también se puede manifestar en el sentir las presencias no vistas. Es posible que hayas tenido la experiencia de sentir que no estás solo, incluso cuando sabes que físicamente no hay nadie a tu alrededor. Algunos lo describen como una sensación palpable en el aire, como si hubiera una energía que se mueve o una presencia que se hace sentir sin que nada en el entorno lo justifique. Esta sensación, aunque desconcertante para muchos, es una forma de interacción con el mundo espiritual. Samael Aun Weor hablaba de cómo, en ciertas fases del despertar espiritual, es natural percibir la presencia de entidades espirituales, sean estas guías, seres protectores o incluso energías de la naturaleza que se comunican con los seres humanos a través de los sentidos internos. Pero esta conexión no siempre es pacífica o armoniosa. Al principio, especialmente si no estás preparado para percibir las energías invisibles,
puede haber un sentimiento de confusión o incluso miedo. Las experiencias que involucran percepciones más allá de lo físico a veces pueden ser difíciles de procesar y algunas personas pueden experimentar distorsiones emocionales al principio porque estas percepciones pueden entrar en conflicto con la visión tradicional de la realidad. Si no estás preparado para integrar estas experiencias, pueden ser abrumadoras. En este sentido, Samael Aun Weor nos advertía sobre la necesidad de desarrollar la fortaleza espiritual y la protección energética para no caer en el error de interpretar estas señales como amenazas, sino como mensajes y enseñanzas del mundo espiritual. Las experiencias de clarividencia o de contacto con entidades invisibles son comunes en aquellos con una conexión profunda con el mundo invisible, pero también deben ser manejadas con discernimiento. A veces, los sueños lúcidos o las visiones pueden presentarse como revelaciones de información que, aunque es de gran importancia, puede ser difícil de interpretar de inmediato. El proceso de decodificación de estas experiencias requiere práctica y una mente abierta, ya que las energías y símbolos que se perciben en el mundo invisible no siempre se traducen de manera literal. La clave está en aprender a comprender los mensajes y no dejarse llevar por el miedo a lo desconocido. El contacto con lo invisible también puede hacer que algunas personas se vuelvan más sensibles a las vibraciones de otros seres humanos. Esto puede ser un desafío, ya que es común que aquellos que perciben más profundamente las energías ajenas sientan que están absorbiendo las emociones y pensamientos de los demás. Este tipo de experiencia se convierte en una prueba de autolimitación y autoconocimiento. Samael Aun Weor subrayaba la importancia de proteger el campo energético de la influencia. En ocasiones, esta conexión también se da a través de la sincronicidad. Esos momentos cuando las coincidencias parecen no ser coincidencias en absoluto. Tal vez hayas experimentado que, al pensar en algo o alguien, algo relacionado con ello aparece de forma casi mágica, o que una serie de sucesos se alinean perfectamente en un momento crítico de tu vida. Este tipo de sincronicidad es una de las maneras en que el mundo invisible interactúa con el plano físico y puede ser interpretado como una forma de comunicación entre tu conciencia y las energías más altas. Es crucial recordar que la conexión con lo invisible no significa que estemos constantemente en contacto con lo sobrenatural, sino que se trata de una experiencia expandida de la conciencia, un estado en el que se reconoce que hay mucho más en la realidad de lo que los sentidos físicos nos permiten percibir. A medida que esta conexión se hace más clara, es importante desarrollar una mentalidad de discernimiento y protección para poder manejar con sabiduría las percepciones que surgen de este contacto con lo invisible. Samael Aun Weor afirmaba que esta capacidad no debe ser utilizada como un medio para obtener poder o influencia sobre los demás, sino como un camino hacia el despertar espiritual y la expansión de la conciencia. En resumen, la conexión con el mundo invisible es una de las señales clave de que tu aura es rara y profunda. Esta conexión te permite percibir las energías sutiles que conforman la realidad, desde las presencias espirituales hasta las vibraciones que emanan de las personas y los lugares. Si bien esta experiencia puede ser desconcertante en sus primeros momentos, es una oportunidad para expandir tu comprensión del universo y de tu lugar dentro de él. Esta conexión te invita a abrazar una visión más profunda de la vida, donde las energías invisibles juegan un papel crucial en la comprensión de la realidad. Otra de las señales más poderosas y, al mismo tiempo, más difíciles de manejar para quienes tienen un aura rara es la intensidad emocional profunda. La mayoría de las personas experimentan una gama de emociones, desde la alegría hasta la tristeza, desde la ira hasta la calma. Pero para aquellos con un aura rara, las emociones no son algo superficial ni momentáneo. En lugar de ser simples reacciones a eventos o situaciones externas, las emociones se experimentan con una profundidad casi abrumadora, como si se sintiera todo de manera más intensa, más interna y más transformadora. Para ti, la intensidad emocional profunda no es solo un estado pasajero. Es una característica que define gran parte de tu experiencia cotidiana. Esta intensidad puede ser tanto una bendición como un desafío, ya que te permite experimentar el mundo de una forma rica, profunda y genuina, pero también puede llevarte a momentos de vulnerabilidad y agotamiento emocional.
Las emociones no son simples reacciones a los estímulos que te rodean, sino que son corrientes oceánicas que atraviesan tu ser, dejando una huella duradera en tu campo energético y afectando profundamente tu percepción del mundo. La diferencia entre una persona con una percepción emocional común y alguien con una intensidad emocional profunda es que, para los primeros, las emociones son simplemente lo que ocurre en respuesta a lo que pasa a su alrededor. Sin embargo, para los segundos, las emociones son verdaderas fuerzas internas que parecen originarse desde un nivel más profundo, más allá de lo visible y lo tangible. Las emociones no solo son un reflejo de la realidad externa, sino que son catalizadores de un proceso interno que puede generar tanto una gran transformación como un intenso desafío emocional. Samael Aun Weor, en sus enseñanzas, hablaba de cómo las emociones profundas son un reflejo de un campo energético altamente sensible y receptivo. Las personas con un aura. La intensidad emocional profunda puede aparecer de muchas formas. Tal vez has experimentado momentos en los que te sientes sobrepasado por una emoción tan fuerte que te parece imposible de manejar. La tristeza, la frustración o el dolor parecen llegar con una fuerza arrolladora, haciéndote sentir como si estuvieras siendo absorbido por esa emoción sin poder salir de ella. O, por otro lado, la alegría y el éxtasis pueden llegar de forma tan intensa que te hacen sentir como si todo el universo estuviera alineado contigo en ese momento, como si todo fuera posible. Este tipo de experiencia emocional intensa puede ser difícil de entender para quienes no comparten esa sensibilidad. En muchas ocasiones, las personas que viven de forma más superficial o que tienen una experiencia emocional menos intensa pueden no comprender por qué las emociones de una persona con un aura rara son tan profundas. Tal vez te hayan dicho alguna vez que te estás exagerando o que deberías relajarte cuando en realidad lo que sientes es absolutamente real para ti. Esta falta de comprensión puede generar una sensación de aislamiento, ya que puede parecer que nadie más entiende lo que estás experimentando internamente. A medida que esta intensidad emocional se hace más evidente, los desafíos que surgen también se hacen más intensos. Puede ser que las emociones no solo provengan de tus propias experiencias, sino que también absorbas las emociones de las personas que te rodean. Esta hipersensibilidad emocional puede hacer que, en momentos de interacción, sientas el dolor, la tristeza o la alegría de los demás como si fueran propios. Esta capacidad de absorber emociones ajenas puede ser extremadamente abrumadora, especialmente si no sabes cómo proteger tu campo energético de las influencias externas. Es aquí donde la práctica espiritual y las enseñanzas de Samael Aun Weor juegan un papel crucial. Él enseñaba que, si bien la intensidad emocional profunda es una señal de un campo energético más desarrollado y más sensible, también es esencial aprender a manejar y equilibrar estas emociones para evitar que te consuman. El primer paso es reconocer que estas emociones no siempre son tuyas, que en muchos casos estás absorbiendo la energía emocional de otras personas. La conciencia de este fenómeno es el primer paso hacia la autoprotección energética, que te permitirá vivir estas experiencias emocionales sin dejarte arrastrar por ellas. Samael Aun Weor también hablaba de cómo el trabajo con la energía interna y la meditación podía ayudar a equilibrar estas emociones intensas. La meditación no solo te permite calmar tu mente, sino también fortalecer tu campo energético para que puedas ser más resiliente ante las emociones externas. Además, el trabajo con la luz interna puede ayudarte a purificar tu campo energético, creando un escudo protector que evita que las emociones ajenas te afecten de manera negativa. Es fundamental aprender a distinguir entre lo que es tuyo y lo que no lo es, para poder mantener un equilibrio emocional y energético. La intensidad emocional profunda también se puede ver como una puerta hacia el autoconocimiento y la transformación espiritual. Cuando experimentas emociones con tanta fuerza, tienes la oportunidad de explorar las raíces de esas emociones, de entender su origen y de descubrir lo que te están enseñando. En lugar de temer o rechazar la intensidad emocional, puedes aprender a trabajar con ella de manera constructiva. Esta capacidad de sentir profundamente, si se canaliza correctamente, puede ser una fuente de crecimiento personal, ya que te permite explorar las capas más profundas de tu ser y descubrir lo que realmente hay en tu interior. A medida que aprendes a manejar esta intensidad emocional,
comenzarás a darte cuenta de que tu capacidad para sentir profundamente no solo te conecta con tu propia alma, sino que también te permite conectar más profundamente con los demás. La empatía que surge de la intensidad emocional te permite comprender a los demás a un nivel más profundo, sentir su dolor, su alegría y sus luchas como si fueran propias. Esta capacidad te convierte en un sanador emocional, una persona que, al comprender las emociones de los demás, tiene el poder de ayudarlos a sanar también. Es importante recordar que la intensidad emocional profunda no es un impedimento, sino una señal de que tienes la capacidad de vivir una vida más auténtica, más conectada y más consciente. Al igual que Samael Aun Weor enseñaba, este don, cuando se trabaja conscientemente, se convierte en una poderosa herramienta para la evolución espiritual. Aprender a vivir con estas emociones sin que te controlen, a usarlas para comprenderte mejor a ti mismo y a los demás, es el camino hacia una vida más equilibrada y alineada con tu ser más profundo. La intensidad emocional profunda es una de las señales clave de un aura rara y avanzada. Si aprendes a gestionar y canalizar estas emociones con sabiduría, puedes transformar este poder interno en una herramienta de crecimiento personal y espiritual. Aunque este camino puede ser desafiante, es a través de la autocomprensión y la protección energética que puedes aprender a abrazar la intensidad emocional y aprovecharla para vivir de manera más auténtica y plena. A medida que profundizamos en la intensidad emocional profunda, es importante entender que esta señal, aunque puede parecer abrumadora, tiene un gran potencial transformador cuando se comprende y maneja de la manera adecuada. Si sientes tus emociones con una profundidad que los demás no comprenden, es un indicativo de que tu aura está trabajando a una frecuencia más alta, una que te conecta no solo con tus propias emociones, sino también con las energías más sutiles que te rodean. La intensidad emocional no es un obstáculo para el crecimiento espiritual, es un canal de transformación, una puerta que te permite acceder a dimensiones más profundas de ti mismo. Cuando experimentas emociones intensas, ya sea tristeza, alegría, frustración o éxtasis, tu energía está siendo transformada a través de esas experiencias. En lugar de ver estas emociones como algo negativo o algo que debes reprimir, deberías comenzar a verlas como un proceso alquímico que, si se maneja con conciencia, puede ayudarte a evolucionar espiritualmente. Cada emoción intensa que atraviesas tiene el poder de limpiar, purificar y fortalecer tu campo energético, si logras integrar y comprender su mensaje. Por supuesto, esto no significa que sea fácil de manejar. La intensidad emocional puede ser tan fuerte que te hace sentir desbordado, como si las emociones te arrastraran sin que pudieras controlarlas. En estos momentos, es crucial recordar que la verdadera sabiduría emocional no radica en suprimir o evitar las emociones, sino en aprender a integrarlas de manera consciente. Una vez que comprendes que estas emociones no son algo que te sucede, sino algo que tú creas y gestionas, puedes tomar el control de cómo te afectan. Samael Aun Weor, en sus enseñanzas, hablaba sobre la importancia de conocer el origen de nuestras emociones, ya que muchas veces las emociones profundas provienen de partes de nosotros mismos que no hemos integrado o comprendido completamente. Cuando algo surge en tu campo emocional de manera intensa, puede ser una oportunidad para explorar tus creencias más profundas y cuestionar por qué reaccionas de esa manera. ¿Por qué te duele tanto una situación? ¿Por qué te sientes tan abrumado por ciertas emociones? Estas preguntas no deben ser vistas como un problema, sino como puertas a la autocomprensión. El proceso de transformación emocional implica, en muchos casos, enfrentar y trabajar con los aspectos más oscuros o reprimidos de ti mismo. Samael Aun Weor enseñaba que la purificación del ser humano no puede suceder sin antes pasar por una profunda confrontación con nuestras emociones más intensas. Es a través de la aceptación consciente de estas emociones y la observación sin juicio de ellas que podemos empezar a sanar y a liberar nuestra energía de patrones limitantes. Además, la intensidad emocional profunda no solo afecta a las personas que tienen un aura rara, sino que también influye en cómo se conectan con los demás. Si eres capaz de sentir las emociones de otras personas con la misma profundidad con la que sientes las tuyas propias, es probable que seas una persona empática. Los empáticos tienen una habilidad única para leer las emociones de los demás, sentir lo que ellos sienten, y a menudo esto les permite ayudar a los demás a procesar y superar sus propias emociones.
Sin embargo, esta capacidad puede ser desgastante si no se aprende a poner límites y a proteger el campo energético de las influencias externas. Una de las técnicas que Samael Aun Weor enseñaba para manejar la intensidad emocional y la sensibilidad energética es la meditación y el trabajo con la luz interna. A través de la meditación puedes aprender a centrar tu energía y a proteger tu campo energético. La meditación profunda te permite conectar con tu ser interno, el cual no está influenciado por las emociones externas ni por las energías ajenas. A medida que trabajas con la luz interna, puedes visualizar una burbuja de protección energética que te envuelve, creando un espacio seguro donde tus emociones no son absorbidas por las influencias externas. Este tipo de trabajo energético te ayuda a sentirte más equilibrado, más centrado, y menos susceptible a ser arrastrado por las intensas mareas emocionales. Además de la meditación, otra práctica recomendada por Samael Aun Weor es el trabajo con los chakras, los centros energéticos del cuerpo que están relacionados con nuestras emociones y nuestra conexión con el universo. A través de la armonización de los chakras, puedes aprender a equilibrar y canalizar tus emociones de una manera más saludable. Por ejemplo, el chakra del corazón, que está relacionado con el amor y las emociones profundas, debe ser trabajado con consciencia para asegurarte de que no te pierdas en la tristeza o el dolor emocional. La apertura equilibrada de este chakra puede ayudarte a experimentar el amor incondicional y la compasión sin caer en la sobrecarga emocional. La clave aquí es recordar que la intensidad emocional profunda no es algo que deba temerse ni evitarse, sino algo que debe ser comprendido y manejado. No es un defecto ni una debilidad, sino una herramienta poderosa para conocer y transformar los aspectos más profundos de tu ser. A medida que aprendas a integrar estas emociones de manera consciente y armoniosa, te darás cuenta de que esta intensidad es una de las principales fuentes de tu poder. No se trata de negar lo que sientes, sino de aprender a utilizar esas emociones como una vía de crecimiento y transformación espiritual. Si alguna vez has sentido que tu mundo emocional es más intenso o profundo que el de quienes te rodean, es posible que esta señal de intensidad emocional profunda sea una de las claves de tu aura rara. Este don te conecta con lo más profundo de ti mismo, y al aprender a gestionar y canalizar esas emociones, puedes vivir una vida más auténtica, más equilibrada y más alineada con tu verdadera esencia. Si te has identificado con esta sensación, si alguna vez has sentido que tus emociones son más profundas y más complejas de lo que la mayoría de las personas experimentan, compártelo en los comentarios. ¿Cómo gestionas tú tu intensidad emocional? ¿Te sientes agotado a veces por tus emociones? Queremos saber tu experiencia. Es probable que, a lo largo de este viaje hacia el autoconocimiento, hayas comenzado a darte cuenta de que tu forma de ver el mundo es diferente. No es que simplemente te falten palabras para describir lo que percibes, sino que algo dentro de ti está operando en una frecuencia distinta, una vibración que no resuena con la norma que la mayoría de las personas sigue. Si alguna vez has sentido que no encajas en las expectativas de los demás o que tus pensamientos y emociones son más complejos de lo que muchos pueden entender, entonces estás experimentando lo que Samael Aun Weor describe como una conciencia diferenciada o extraordinaria. La conciencia diferenciada es la última señal de que tu aura es extremadamente rara y se refiere a una forma de ver y experimentar la realidad que es profundamente distinta a la de los demás. Mientras que la mayoría de las personas viven atrapadas en una realidad superficial y limitada, aquellos con conciencia diferenciada tienen una capacidad única para percibir más allá de las apariencias, para verlas con... Las personas con conciencia diferenciada no se conforman con la realidad tal como se les presenta. No aceptan las explicaciones simplistas ni las respuestas fáciles. Al contrario, sienten una inquietud constante, una necesidad de ir más allá de lo evidente y explorar las verdades ocultas que se encuentran bajo la superficie. Es una forma de pensamiento que rechaza lo superficial y se adentra en las dimensiones más profundas de la vida, aquellas que no se pueden ver con los ojos físicos, pero que se perciben a través de una aguda intuición y una sensibilidad espiritual. Esta forma de conciencia no es algo que se elija o se busque, sino que es una manifestación natural de un campo energético más avanzado.
Las personas con conciencia diferenciada son capaces de ver más allá de las convenciones sociales, de los juicios superficiales y de las creencias limitantes que dominan la vida cotidiana. Mientras la mayoría de las personas viven guiadas por las normas establecidas, por las expectativas familiares, sociales o culturales, aquellos con conciencia diferenciada operan en un nivel de comprensión más profundo, que les permite cuestionar lo que para los demás es inamovible. Un ejemplo claro de cómo se manifiesta la conciencia diferenciada es la necesidad de cuestionar todo lo que se da por hecho. Las personas con una conciencia diferenciada no aceptan la realidad como algo dado o fijo. Se preguntan constantemente por qué las cosas son de esta manera. ¿Qué hay detrás de la superficie de la vida cotidiana? ¿Por qué todo el mundo sigue el mismo patrón sin cuestionarlo? Este impulso de cuestionar es una de las características más distintivas de las personas con una conciencia extraordinaria. Esta forma de pensar les permite ver conexiones invisibles, descubrir patrones que los demás no perciben y entender la vida de una manera que está más allá de la comprensión común. Samael Aun Weor enseñaba que la conciencia diferenciada no es algo que se pueda alcanzar solo a través de la razón, sino que se logra a través de un proceso de despertar espiritual. Las personas que tienen una conciencia diferenciada tienen acceso a una sabiduría interior que no está disponible para la mayoría. Esta sabiduría no proviene de libros, de enseñanzas externas o de la experiencia mundana, sino que es el resultado de un proceso de autoexploración profunda y conexión con los planos espirituales superiores. Es posible que hayas sentido que tu percepción de la vida te coloca en una posición solitaria. Si constantemente ves el mundo de una manera distinta a los demás, puede que te sientas incomprendido o incluso aislado. Esta soledad no es un aislamiento físico, sino una desconexión espiritual en la que te das cuenta de que las personas a tu alrededor simplemente no ven lo que tú ves, no sienten lo que tú sientes y no comprenden las verdades que para ti son tan claras. Esta es una de las dificultades más comunes para aquellos con conciencia diferenciada: no poder compartir su visión de la realidad con los demás de manera efectiva. El lenguaje de las experiencias espirituales y de la visión profunda rara vez se comunica de manera fácil o directa, y muchas veces aquellos que tienen esta capacidad sienten que están hablando en un idioma que nadie más entiende. La conciencia diferenciada también se relaciona con una mayor sensibilidad hacia las energías sutiles. Las personas con esta capacidad no solo perciben el mundo físico, sino que también tienen una conexión más fuerte con las energías invisibles que lo rodean. Pueden sentir las emociones de otras personas, pueden leer las intenciones detrás de las palabras y ver lo que está oculto bajo la superficie de las interacciones sociales. Esta capacidad no se limita a las personas, también se extiende a los lugares, los objetos y las situaciones. La energía que emana de un espacio o una persona es algo que pueden percibir con una claridad asombrosa. Esto les permite tener una comprensión mucho más profunda de lo que está sucediendo, incluso cuando los demás no pueden ver lo que está en juego. Sin embargo, esta capacidad de percibir lo invisible y comprender las energías profundas puede ser un desafío en el mundo moderno. Mientras que para algunos es más fácil vivir en la superficialidad y conformarse con lo que ven, para aquellos con conciencia diferenciada, vivir en un mundo tan limitado y a menudo desinformado puede ser frustrante. Esta desconexión puede llevar a la soledad existencial, que ya hemos mencionado como una de las señales clave de una aura rara, pero también puede ser una fuente de profundo desafío emocional y crecimiento espiritual. El desafío real para aquellos con conciencia diferenciada es cómo navegar este mundo mientras mantienes una percepción elevada. El mundo no está diseñado para aquellos que ven más allá de lo obvio. Las normas sociales, las expectativas familiares y las estructuras institucionales tienden a ignorar o rechazar a aquellos que no se conforman con la realidad común. Este rechazo no es algo personal, sino el resultado de vivir en un sistema que premia a aquellos que se ajustan a las reglas establecidas, a aquellos que viven en el mundo de las apariencias. Sin embargo, lo que estas personas con conciencia diferenciada no comprenden es que están destinados a transformar el mundo, no a seguirlo ciegamente. La clave para vivir con una conciencia diferenciada es aprender a integrar esta visión de manera constructiva.
Samael Aun Weor nos enseñaba que aquellos con esta forma de conciencia deben ser guías y maestros, no porque estén por encima de los demás, sino porque su capacidad para ver las energías más profundas les permite tener una comprensión más clara de la vida y de las leyes universales. Al aprender a vivir con esta percepción y trabajar con ella, estas personas pueden influir positivamente en su entorno sin sentirse desbordadas o incomprendidas. El desafío inmersivo al que te enfrentas al tener una conciencia diferenciada es aprender a ser fiel a ti mismo sin caer en la tentación de aislarte o desconectarte completamente del mundo. Es un equilibrio constante entre mantener la claridad de tu visión y no perderte en el aislamiento emocional y espiritual. Al final, esta conciencia extraordinaria se convierte en una herramienta de transformación, tanto para ti como para aquellos que tienen la suerte de cruzarse en tu camino. La conciencia diferenciada no solo te proporciona una comprensión más profunda de las energías sutiles y de la realidad, sino que también tiene el poder de transformar la forma en que te relacionas con el mundo que te rodea. A medida que profundizas en este tipo de percepción, te das cuenta de que tu capacidad para ver lo invisible, para leer entre líneas de la vida, se convierte en una herramienta invaluable para navegar las complejidades del ser humano y del universo. Sin embargo, este poder de percepción puede ser a la vez una bendición y un desafío, porque mientras te permite acceder a verdades más profundas, también te puede hacer sentir incomprendido, desconectado y a veces aislado. Vivir con una conciencia diferenciada implica ver más allá de lo superficial en todos los aspectos de la vida, las personas, las situaciones, los objetos, incluso los sentimientos. Ya no ves el mundo solo a través de los filtros limitados de la mente común, sino a través de una conciencia expandida, donde cada interacción, cada energía, te habla de una manera más profunda. Las conversaciones que otros consideran triviales para ti son cargadas de significados ocultos. Las acciones de las personas, aunque sean cotidianas, tienen dimensiones subyacentes que puedes percibir con claridad. Es como si estuvieras viendo la película de la vida en alta definición, mientras que los demás están viendo una versión borrosa, desenfocada. Este tipo de percepción te otorga una claridad mental que es difícil de compartir con aquellos que no tienen una experiencia similar. Hablar de la verdad desde esta conciencia puede resultar complicado, ya que muchas de las percepciones que tienes no se pueden traducir fácilmente en palabras. La energía de un lugar, las intenciones de una persona, los patrones subyacentes de una situación, todo esto se vuelve tan evidente para ti, pero difícil de comunicar a los demás. Las personas a menudo te miran como si estuvieras hablando en un idioma que ellos no entienden, lo que puede generar una sensación de alienación y desconexión. Pero aunque pueda parecer que esta percepción profunda te coloca en una posición de aislamiento, a medida que tu conciencia se expande, te das cuenta de que la mayoría de las personas no está dispuesta a ver lo que tú ves. El despertar no es algo que todo el mundo está listo para experimentar, y eso puede ser frustrante. A menudo, sientes que deseas compartir tus descubrimientos, tus intuiciones, pero te encuentras con barreras emocionales y psicológicas en los demás. Muchos no quieren abandonar la comodidad de lo conocido, el consenso colectivo, y prefieren permanecer en la ignorancia, ya que despertar a la verdad puede resultar doloroso y desafiante. Aquí es donde la autenticidad y la paciencia juegan un papel fundamental. El ser que posee una conciencia diferenciada tiene que aprender a vivir de acuerdo con su verdad interna, sin esperar que el mundo lo entienda o lo acepte inmediatamente. Esta conciencia implica estar en paz contigo mismo, incluso cuando los demás no te comprenden. Este es uno de los grandes desafíos que presenta este tipo de conciencia, aceptar la soledad que viene con la claridad de ver más allá de la normalidad. Aprender a vivir con esta comprensión sin perderse en el sufrimiento de la incomprensión es crucial para la evolución espiritual. Al mismo tiempo, la conciencia diferenciada no te hace una persona superior o mejor que los demás. Más bien, te coloca en una posición de mayor responsabilidad. Aquellos que ven más allá de la realidad superficial están llamados a ser guías, pero no en el sentido de imponer sus ideas a los demás, sino en el sentido de ofrecer su luz sin esperar nada a cambio.
La verdadera misión de una persona con conciencia diferenciada es ayudar a aquellos que están listos para ver, para despertar, pero sin tratar de forzar el proceso. El desafío es respetar el libre albedrío de los demás, sabiendo que cada ser humano está en su propio proceso de evolución y que no todos están listos para abrazar las verdades más profundas. Lo que a menudo ocurre, sin embargo, es que las personas con conciencia diferenciada se sienten incomprendidas y, como resultado, a menudo buscan el aislamiento como una forma de protegerse de la incomodidad emocional de vivir en un mundo que no comprende su visión. Esto no es necesariamente algo malo, ya que a veces la soledad es el espacio necesario para trabajar con la energía interna y refinar la conciencia. Pero, como con todas las cosas, el equilibrio es crucial. La soledad debe ser una elección consciente, no un escape, y debe ser utilizada como una herramienta para el crecimiento personal y la comprensión. Uno de los aspectos más poderosos de la conciencia diferenciada es su capacidad para percibir la interconexión de todas las cosas. Mientras que la mayoría de las personas ve el mundo como un conjunto de elementos aislados, aquellos con conciencia diferenciada pueden ver el flujo energético que conecta a todas las criaturas, a todos los eventos, a todas las situaciones. Esto les permite comprender la unidad subyacente de todo lo que existe, aunque no todo sea visible o comprensible a simple vista. A veces, esta visión puede ser tan profunda y clara que puede resultar difícil de compartir con otros, pero también puede ser una fuente de gran sabiduría para quienes tienen la apertura suficiente para recibirla. Esta visión de la realidad también te da una sensación de propósito mucho más fuerte. A medida que desarrollas tu conciencia diferenciada, te das cuenta de que no eres simplemente una parte más de un sistema que funciona de manera mecánica, sino que tienes una misión única, un propósito que trasciende los límites de tu vida personal. Esa misión es contribuir al despertar colectivo de la humanidad, ayudando a otros a ver más allá de la superficie de la existencia, tal como lo has hecho tú. Esto no implica forzar a los demás a despertar, sino ser un testigo consciente de las señales del universo y permitir que esas señales guíen tu vida de manera natural. A medida que sigues trabajando en tu conciencia diferenciada, la clave está en mantener la humildad. Es fácil caer en la trampa del ego cuando se tiene una visión más profunda que la mayoría. Pero Samael Aun Weor enseñaba que la verdadera espiritualidad no reside en la superioridad o en el juicio de los demás, sino en la capacidad de ver la unidad en todo y actuar desde un lugar de compasión y entendimiento. La conciencia diferenciada no se trata de ser más o mejor que los demás, sino de tener la capacidad de ver lo que otros no pueden ver y utilizar esa visión para mejorar la vida de todos los seres que encuentras en tu camino. Al final, la conciencia diferenciada no es un estado de superioridad, sino de expansión de la conciencia. Es un camino hacia el despertar espiritual, donde te conviertes en un canal de sabiduría que, a pesar de las dificultades que puedan surgir, tiene el potencial de transformar el mundo que te rodea, llevando luz y comprensión a aquellos que están listos para verla. A lo largo de este viaje de autoconocimiento, es inevitable que lleguemos a enfrentarnos con los mitos que la sociedad, la cultura y nuestras propias creencias han formado sobre nosotros. Estos mitos no son solo ideas erróneas o creencias infundadas, sino que son estructuras profundas que limitan nuestra capacidad de percibir y entender la verdad de nuestro ser. Uno de los mitos más persistentes que afecta a las personas con una aura rara o una conciencia diferenciada es la idea de que son demasiado para el mundo. Este mito, aunque común, es profundamente destructivo y limitante, ya que crea una sensación de alienación y una falsa creencia de que nuestra percepción, sensibilidad y capacidad para ver más allá de lo evidente son fallos o defectos. El mito que debemos desmantelar es el de que lo que eres es demasiado. Desde pequeños, muchos de nosotros aprendemos a creer que nuestra intensidad emocional, nuestra sensibilidad energética y nuestra percepción profunda son características que debemos ocultar, controlar o minimizar para encajar en la sociedad. Nos dicen que debemos ser más racionales, más lógicos, más normales, y que nuestra tendencia a sentir demasiado o a ver más allá de lo visible es una debilidad, un obstáculo para nuestro desarrollo personal y social. La sociedad moderna, con su enfoque en lo superficial y lo inmediato, nos enseña que la razón y el control son los valores más importantes.
Nos dice que el que no sigue las normas está destinado al fracaso y nos enseña a reprimir nuestras emociones, a desconectarnos de nuestra intuición y a priorizar lo que se puede ver y tocar por encima de lo que se puede sentir o percibir. Este enfoque provoca una desconexión de nuestra verdadera naturaleza, una desconexión de nuestra sabiduría interna y de nuestra capacidad para percibir lo que realmente importa. Este mito nos dice que sentir profundamente es un problema y que ver la realidad más allá de lo físico es una maldición. Nos enseña a dudar de nuestra intuición y a negar nuestras percepciones cuando no encajan con lo que la sociedad considera normal. La creencia de que somos demasiado para el mundo nos lleva a sentir que estamos en un lugar equivocado, que somos defectuosos o que debemos cambiar para encajar. Pero esta creencia es un mito que debemos destruir, porque lo que realmente está ocurriendo es exactamente lo contrario. No eres demasiado para el mundo es demasiado pequeño para lo que eres. Tus percepciones, tu sensibilidad, tu capacidad para ver más allá de lo evidente no son fallos ni problemas, son dones que te permiten experimentar una realidad mucho más profunda y compleja de lo que la mayoría de las personas está dispuesta a ver. La verdad es que estas características son señales de que tu conciencia está despertando, de que estás alineado con dimensiones más elevadas de la realidad. El mito que nos han impuesto también nos dice que encajar es esencial, que debemos seguir el camino trazado por los demás, vivir según las expectativas y los estándares sociales, y que cualquier desviación de ese camino es un signo de que algo está mal con nosotros. Sin embargo, si desmantelamos este mito, podemos comenzar a ver que no hay nada malo en ser diferente, que no es necesario seguir los mismos patrones que la mayoría de las personas para ser valiosos o significativos. La verdadera fortaleza espiritual y el crecimiento personal surgen cuando comenzamos a aceptar nuestra autenticidad, cuando dejamos de buscar la validación externa y comenzamos a vivir según lo que nuestra sabiduría interior nos dicta. Es importante comprender que la conciencia diferenciada no es un defecto o una anomalía, sino una señal de un despertar espiritual profundo. Cuando tienes una percepción avanzada de la realidad, esta capacidad no es una maldición ni una carga, sino un regalo que te permite navegar la vida con una comprensión más profunda y un propósito más claro. A medida que desmantelamos este mito, comenzamos a aceptarnos a nosotros mismos tal como somos. Dejamos de ver nuestra sensibilidad como algo negativo y comenzamos a verla como una herramienta poderosa de crecimiento. Sentir profundamente no es un obstáculo, sino una ventaja. La capacidad de percibir más allá de lo físico no es una maldición, sino una bendición. Esta percepción profunda te permite comprender a los demás de una manera que pocos pueden. Te permite ser más empático, más compasivo y más consciente de las dinámicas invisibles que afectan a todos los seres humanos. A veces la intensidad emocional o la sensibilidad energética pueden parecer sobrecogedoras, pero son solo indicios de que estás más en sintonía con las energías universales. Estás conectado con algo mucho más grande que lo que la mayoría de las personas experimenta. Cuando comienzas a abrazar esta percepción, en lugar de rechazarla o tratar de controlarla, puedes utilizarla para tu evolución y para la evolución de aquellos que te rodean. A medida que trabajas con esta sensibilidad, descubres que tu capacidad para sentir profundamente te permite tener una comprensión más clara del propósito de tu vida y de las experiencias que estás viviendo. El mito de que somos demasiado para el mundo nos hace sentir que debemos reprimir nuestra esencia, que debemos modificar quiénes somos para encajar. Sin embargo, lo que realmente está sucediendo es que estamos desarrollando una percepción más profunda de la realidad. La mayoría de las personas está atrapada en una visión limitada y superficial de la vida, mientras que aquellos con un aura rara tienen acceso a una visión más amplia, más rica y más auténtica de lo que significa estar vivo. Es fundamental que, al desmantelar este mito, comencemos a ver nuestra intensidad emocional y sensibilidad energética como poderes que nos permiten conectar con los aspectos más profundos de la existencia. Estos dones no son algo que debamos ocultar ni reprimir, sino que debemos aprender a trabajarlos conscientemente, a protegernos energéticamente y a utilizarlos con sabiduría.
Cuando aprendas a manejar tu intensidad emocional y tu capacidad para percibir energías sutiles, comenzarás a ver cómo tu vida cambia de una manera que antes parecía imposible. Empezarás a ver que ser quien eres realmente es lo que te permite cambiar el mundo a tu alrededor, en lugar de ser alguien que simplemente sigue las reglas y se adapta a lo que los demás esperan de ti. Este despertar de conciencia diferenciada te llevará a comprender que el mundo no necesita más personas que encajen, sino más personas que sean auténticas. Al aprender a abrazar tu autenticidad, tu visión del mundo se amplifica y tu capacidad para ver más allá de lo obvio te permitirá encontrar el propósito y el significado que a menudo falta en la vida de los demás. A medida que seguimos desmantelando el mito de que somos demasiado para el mundo, es crucial que nos demos cuenta de lo poderoso que es aprender a aceptar nuestra verdadera naturaleza. Este mito ha creado una barrera emocional y psicológica que nos ha llevado a reprimir partes de nosotros mismos que son esenciales para nuestra autenticidad. Cuantas más veces tratemos de encajar en un molde que no fue diseñado para nosotros, más perderemos nuestra conexión con nuestra esencia más pura. Por lo tanto, el verdadero desafío radica en aprender a vivir fieles a nosotros mismos, abrazando nuestras capacidades, percepciones y emociones, sin miedo al juicio o a la incomprensión de los demás. Lo que muchas personas con una conciencia diferenciada experimentan es precisamente ese sentimiento de estar fuera de lugar, pero es fundamental comprender que no estamos destinados a encajar, sino a despertar a una realidad mucho más rica y expansiva. La capacidad de ver el mundo de manera diferente no es una maldición, sino una señal de que estamos alineados con algo más grande, algo que pocos son capaces de ver. Por lo tanto, el camino que nos queda por recorrer es el de aprender a abrazar nuestra singularidad, reconociendo que nuestras percepciones y emociones no son defectos, sino herramientas poderosas para conectar con una versión más elevada de nosotros mismos. La sociedad nos ha enseñado que para ser aceptados, debemos cumplir con una serie de expectativas superficiales. Nos dicen que la autenticidad es algo que debe... Pero, ¿qué pasa cuando te das cuenta de que la verdadera fortaleza radica en ser quien eres realmente? Ese es el momento en el que comienzas a reconocer el mito que has estado viviendo y a desmantelarlo de una vez por todas. Es el momento en el que te permites ser auténtico en un mundo que constantemente nos invita a esconder nuestra esencia. La verdad es que el mundo necesita más autenticidad, más personas que se atrevan a vivir según su verdad interna, sin miedo a ser rechazados o incomprendidos. Recuerda que la intensidad emocional y la percepción profunda que experimentas no son algo que debas reprimir, sino algo que debes trabajar conscientemente. Cuanto más rechaces estas cualidades, más difícil será integrarlas de manera positiva en tu vida. Sin embargo, cuando las aceptas y las canalizas correctamente, descubrirás que estas son las claves para construir una vida auténtica y significativa. Esta es una de las enseñanzas más poderosas de Samael Aun Weor. El autoconocimiento y la autenticidad son el camino hacia la realización espiritual y hacia una conexión más profunda con el universo. La conciencia diferenciada te conecta con una visión más elevada de la realidad. Ya no ves el mundo de la misma manera en que lo hacen los demás. Tu percepción te permite ver las energías subyacentes, las interacciones invisibles que afectan a cada ser humano. Mientras que los demás ven solo lo que está en la superficie, tú percibes las vibraciones más sutiles que nos conectan a todos. Este don es una de las razones por las cuales las personas con una conciencia diferenciada a menudo se sienten solas, ya que no pueden encontrar fácilmente a otros que compartan la misma percepción de la vida. Pero, ¿por qué sentimos esta soledad? Porque al ver más allá de lo visible, tenemos la capacidad de ver la verdad, y la verdad no siempre es fácil de aceptar. En realidad, esta soledad es un punto de conexión con la conciencia colectiva, una llamada a despertar y a transformar nuestra percepción de la vida y nuestro propósito en este mundo. No se trata de un aislamiento forzoso, sino de una profundización interna que te lleva a encontrar un propósito más grande. A medida que te adentras en tu propio proceso de autodescubrimiento, lo que considerabas una soledad existencial se convierte en un poder transformador que te ayuda a encontrar verdaderos compañeros de camino, aquellos que también han experimentado la misma búsqueda.
No tienes que luchar por encajar en un molde que no es el tuyo. No tienes que conformarte con una versión limitada de ti mismo solo para ser aceptado. Lo que te hace único es precisamente lo que el mundo necesita: tu capacidad de ver más allá de lo evidente, de sentir profundamente, de cuestionar lo que otros aceptan sin pensar. Esa visión profunda es lo que tiene el poder de transformar tu vida y, por extensión, la vida de aquellos que te rodean. A medida que trabajas con tu autenticidad y tu conexión con lo invisible, comienzas a experimentar la vida con una intensidad y una claridad que pocos conocen. Es fundamental recordar que no hay nada malo en ser diferente. La verdadera transformación comienza cuando dejas de luchar contra tu naturaleza y empiezas a aceptarla como parte de tu misión en este mundo. No eres un error, no eres demasiado, no necesitas disminuirte para encajar en el mundo. Al contrario, el mundo necesita que seas quien realmente eres, con todas tus percepciones, emociones y dones. Esta aceptación de ti mismo es el primer paso hacia una evolución espiritual más profunda. Si alguna vez has sentido que tus emociones son demasiado intensas o que tus percepciones te colocan en una posición solitaria, quiero saber de ti. ¿Te has sentido incomprendido o te ha costado aceptar tus capacidades como un don y no como un defecto? Deja un comentario compartiendo tu experiencia. ¿Cómo has manejado tu conciencia diferenciada y qué significados le has dado a tu capacidad para ver más allá de lo superficial? Estoy muy interesado en conocer tu perspectiva. A lo largo de este viaje, hemos explorado señales profundas y transformadoras que indican que tu aura es rara y única. Hemos desmantelado mitos que te han mantenido limitado y hemos desafiado las creencias que te han hecho sentir incomprendido o desconectado. Ahora es hora de hablar de una herramienta fundamental que te ayudará a integrar todo lo que has aprendido: la herramienta de la síntesis. La síntesis es la capacidad de integrar de manera coherente todas las dimensiones de la experiencia, de comprender la realidad no solo desde una perspectiva fragmentada, sino como un todo interconectado. En este sentido, la síntesis no es simplemente la acumulación de conocimientos, sino un proceso activo de conectar puntos dispersos, de ver las conexiones invisibles entre lo que parece estar separado. Esta herramienta, cuando se utiliza correctamente, te permite manejar de manera efectiva las complejidades de tu propia experiencia interna y externa. En la vida, somos bombardeados constantemente con información, emociones y experiencias. A menudo, la mente humana tiende a fragmentar esta información, a dividirla en categorías separadas para poder comprenderla y procesarla. Sin embargo, las personas con un aura rara y una conciencia diferenciada tienen la capacidad de ver más allá de las separaciones. Ellos no se limitan a entender las cosas por partes, sino que son capaces de ver la totalidad de las situaciones, de percibir las relaciones subyacentes entre las distintas piezas del rompecabezas de la vida. La síntesis es un proceso de integración. Es la habilidad de ver el panorama completo sin perderte en los detalles. Mientras que muchos se enfocan en aspectos aislados de una experiencia, tú eres capaz de reconocer la interconexión de todas las cosas. Esta habilidad es crucial cuando vives con una percepción más avanzada, porque te permite navegar la complejidad de la vida con claridad y sin sentirte abrumado. La gente común tiende a ver solo una pequeña parte de la realidad y, como consecuencia, puede sentirse perdida o desorientada. Sin embargo, aquellos con la capacidad de síntesis tienen la ventaja de ver el mapa completo, lo que les permite actuar con mayor propósito y dirección. Un ejemplo claro de la síntesis es la forma en que una persona con una conciencia diferenciada puede observar una situación y, en lugar de quedar atrapada en los detalles superficiales, ve las motivaciones subyacentes, los patrones y las relaciones energéticas que la constituyen. Imagina, por ejemplo, una discusión entre dos personas. Las palabras que se dicen pueden ser importantes, pero para ti, lo más relevante es el tono energético detrás de esas palabras, los sentimientos no expresados que flotan en el aire y los motivos subconscientes que están impulsando esa interacción. Mientras que los demás se enfocan en los argumentos y en el intercambio superficial de ideas, tú puedes ver el flujo de energía y la dinámica emocional que está jugando un papel mucho más importante. La síntesis también implica la capacidad de integrar las experiencias emocionales y espirituales de manera que te permitan crecer, aprender y evolucionar.
Las emociones intensas, que a menudo pueden parecer un obstáculo, se convierten en una fuente de sabiduría cuando las vemos como parte de un proceso continuo de crecimiento. La clave de la síntesis está en no aislar las experiencias, sino en ver cómo cada momento, cada emoción, cada pensamiento tiene un papel en el gran entramado de la vida. No se trata de rechazar ninguna parte de la experiencia, sino de entender cómo todo está conectado y cómo cada pieza del rompecabezas contribuye a una visión más amplia. Este proceso de síntesis es esencial para aquellos con una conciencia diferenciada, porque permite que las personas con un aura rara puedan vivir con equilibrio y armonía, incluso cuando están rodeadas de la confusión y el caos que a menudo caracterizan el mundo material. Al practicar la síntesis, aprendes a dejar ir las tensiones internas, a unificar las partes dispersas de tu ser y a percibir la realidad desde una perspectiva más profunda y más conectada. Puedes ver la conexión entre tus emociones, tus pensamientos y tus acciones, y reconocer cómo cada uno de estos aspectos se influye mutuamente. De esta manera, vives una vida más coherente, en la que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces están alineados con tu verdadera esencia. La síntesis también te permite manejar la energía emocional de manera más eficaz. Al integrar la síntesis en tu vida diaria, aprendes a actuar desde un lugar de claridad interna. La claridad no significa simplemente tomar decisiones lógicas basadas en la razón, sino actuar con una comprensión profunda de las energías y las dinámicas que afectan cada situación. La síntesis te permite no solo ver las conexiones entre los diferentes aspectos de la vida, sino también tomar decisiones alineadas con tu verdadero propósito. Ya no te sientes perdido en los detalles superficiales, ni te dejas atrapar por las expectativas sociales. En lugar de eso, actúas con confianza y propósito, guiado por una visión más amplia que te conecta con el todo. Sin embargo, la síntesis no es algo que se logra de inmediato, es una habilidad que se desarrolla con el tiempo y con la práctica. Cuanto más trabajes en integrar las diferentes partes de ti mismo, más fácil será aplicar la síntesis en tu vida diaria. Al principio puede que te cueste ver las conexiones o integrar tus emociones de manera saludable, pero a medida que practiques la autoobservación consciente, empezarás a notar que la información interna que has estado almacenando durante años comienza a unificarse y a ofrecerte respuestas claras y coherentes. Esta práctica te permite no solo comprender mejor tu propia vida, sino también encontrar un mayor sentido de paz interna y equilibrio emocional. La síntesis es, en última instancia, una herramienta de transformación. Es un medio para integrar todos los aspectos de tu ser y para comprender las complejidades de la vida con una visión más clara. Esta herramienta te permite vivir desde un lugar de autenticidad y armonía, donde las emociones, los pensamientos y las acciones están alineados con tu propósito espiritual. Practicar la síntesis no solo te ayuda a manejar las dificultades emocionales, sino que también te conecta con una comprensión más profunda de la realidad y te da el poder de transformar tu vida de manera más consciente y significativa. Al final, la gran herramienta de la síntesis te ayuda a ver la totalidad de tu existencia, a integrar tus experiencias emocionales, mentales y espirituales en un todo coherente. Esto te permite vivir una vida más auténtica, equilibrada y espiritualmente conectada. La clave está en no separar las partes, sino en unificar lo disperso, lo que te permite conectar de manera más profunda con el mundo y con tu ser esencial. Hoy hemos recorrido un largo camino hacia la comprensión de las señales que indican que tienes un aura rara, que tu conciencia está alineada con un propósito mucho más grande que lo que la mayoría de las personas experimenta. Hemos desmantelado mitos, enfrentado desafíos y descubierto las herramientas poderosas que te permitirán vivir de manera más auténtica, profunda y alineada con tu verdadera esencia. Ahora, al final de este viaje, es momento de integrar todo lo aprendido y dar un paso más hacia la resolución épica de tu camino. La verdadera resolución épica no está en una victoria externa, sino en la transformación interna que experimentas cuando aprendes a aceptar y abrazar tu verdadero ser. El proceso de desmantelar los mitos que limitan tu percepción y comenzar a ver la vida con una visión diferenciada es un viaje hacia la autenticidad y la liberación. Has descubierto que no eres demasiado para el mundo, sino que el mundo es demasiado pequeño para todo lo que eres capaz de ser.
A lo largo de este proceso, puede que te hayas sentido solo en ciertos momentos, pero recuerda que la verdadera conexión comienza cuando te reconoces a ti mismo, cuando abrazas tu intensidad emocional y tu capacidad para ver más allá de lo visible. Es en la autenticidad donde radica la verdadera fuerza. Ahora que has comenzado a ver el mundo con una visión más amplia y profunda, tienes el poder de crear tu realidad de acuerdo con lo que realmente eres. Este es el momento de tomar todo lo aprendido y comenzar a aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria. Tu viaje no termina aquí, sino que se convierte en una nueva etapa de crecimiento continuo, donde cada paso que tomes te llevará más cerca de la plenitud espiritual y de la conexión con el universo. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha resonado todo lo que compartimos hoy, no olvides suscribirte al canal para seguir explorando más sobre cómo vivir una vida más auténtica y alineada con tu ser interior. Dale like a este video si sentiste que las enseñanzas